El Flos se ensancha en una amplia llanura y entre riberas verdes se apresura hacia el mar, donde la amorosa marea corre a su encuentro y lo frena con un impetuoso abrazo. Esta poderosa corriente arrastra los barcos negros, cargados de aromáticas tablas de abeto, redondos sacos de semillas oleaginosas o del oscuro brillo del carbón, hacia la población de Saint-Ours, que muestra sus viejos tejados rojos y acanalados y los amplios frontones de sus muelles extendidos entre la baja colina boscosa y la orilla del río, y tiñe el agua con un suave matiz púrpura bajo los efímeros rayos del sol de febrero. A lo lejos, en ambas riberas, se despliegan ricos pastos y franjas de tierra oscura preparadas para la siembra de plantas latifoliadas o teñidas ya con las briznas del trigo sembrado en otoño. Del año anterior quedan algunos vestigios de los dorados paneles amontonados aquí y allá tras los setos tachonados de árboles. Los lejanos barcos parecen alzar los mástiles y tender las velas de color pardo hasta las ramas frondosas de los fresnos. Junto al pueblo de rojos tejados afluye en el Flos la viva corriente del Ripple. Qué precioso es este riachuelo con sus ondas oscuras y cambiantes. Mientras paseo por la orilla y escucho su voz queda y plácida, me parece un compañero vivo, como si fuera la voz de una persona sorda y querida. Recuerdo los grandes sauces sumergidos en el agua y el puente de piedra. Y ahí está el molino de Dorcot. Debo detenerme un par de minutos en el puente para contemplarlo, aunque las nubes amenazan lluvia y cae la tarde. Incluso en esa estación desnuda de finales de febrero ofrece un aspecto agradable. Tal vez la estación fría y húmeda añada encanto a esta casa cuidada y cómoda, tan vieja como los olmos y castaños que la protegen de los vientos del norte. Ahora el río baja lleno, cubre gran parte de la pequeña plantación de sauces y casi anega la franja herbosa del terreno situado ante la casa. Mientras contemplo el río crecido, la hierba de color intenso, el delicado y brillante polvo verdoso que suaviza el contorno de los grandes troncos que brillan bajo las ramas purpúreas y desnudas, soy consciente de que amo esta humedad y envidio a los patos blancos que sumergen profundamente la cabeza entre los sauces, indiferentes al extraño aspecto que ofrecen al mundo seco que se alza por encima de ellos. El bullicio del agua y el bramido del molino producen una sutil sordera que parece acentuar la paz de la escena. Son como una gran cortina sonora que aísla del mundo. Lo decimos muchas veces y no nos cansaremos de ello y no nos cansaremos de leer a este tipo de autores y autoras. ¿Cómo se escribía en el 19 Pablo Vilaboy? Que en parte parece casi de fluido y de comprensible y de maravilloso y mágico, como si fuera escrito ahora mismo, fresco como el molino. Claro, si además ella se hacía llamar George Eliot. Por eso maticero de autora. Bueno, aquí en este molino del Flos tenemos uno de los máximos exponentes de esta autora, que está encauzada en la línea realista, aunque eso no le impedía tener una prosa poética y un lirismo campestre, por así decirlo, muy propio de otros autores ingleses. Aquí, como siempre hacen en sus obras, mete el escalpelo de su pluma en unos personajes encerrados no solamente en una sociedad, sino en un entorno provinciano. Hace un retrato de su protagonista sumamente certero. Dicen que este y el de Middlemarch son los dos mejores personajes femeninos que ella escribió a lo largo de su obra literaria. Y además también, como creo que con más peso que en otras obras suyas, aquí el peso de la moral y el determinismo, ese destino casi fatal que tienen muchos de los personajes que pululan por esta obra, está mucho más marcado, ¿no? Quizás es menos cerebral que en otras obras suyas. Lo que es increíble en el 19 es, claro, tenían que contarlo todo porque no había cine, no había fotografía, había pintura. Entonces hay que inventárselo. O sea, para que el lector, claro, sepa realmente, son los árboles, el río, demás. Pero
con qué, al menos en el caso de George Eliot, con qué facilidad, con qué sencillez, eso como dices tú, bucólicamente, evocando, inventando, captando de la realidad, pero qué fácil es leer un libro muy largo, porque además, esa palabra que no nos gusta, pero que en este caso viene muy al pelo para lo que queremos señalar e incluso denunciar de otros. Qué moderna es. Habla la narradora, hablan los personajes, hay diálogo, mete una especie de acotación dirigida solo al lector. Bueno, es que no para, o sea, es continuamente creando, innovando y haciendo que evolucione la novela. Sí, además son elementos descriptivos que nunca pesan, ¿no? Que no hacen, como en otros también autores del 19, que a lo mejor a día de hoy se hace más bola o son más pesados, ¿no? En determinadas partes de sus obras. Con George Eliot nunca pasa. Creo que por ese equilibrio entre el realismo y lo bucólico o lírico. El molino del Flos. Lo malo es cuando en un paisaje tan idílico y tan magnífico y tan aprehendido y metido dentro de la persona que lo recuerda y lo evoca, aparece lo oscuro. Que también, como dices, George Eliot lo encuentra. Lo oscuro, tal cual, de personas que tienen, valga la redundancia, oscuridades, recovecos, y luego la oscuridad general, a veces de la época, a veces del contexto religioso y político, y a veces pues de lo que uno cree o no querría creer, pero encuentra pruebas tangibles de ello. De todo eso, en alguna medida y en parte, habla esta novela que nos hace un recorrido por parte del siglo XX y llega casi hasta la actualidad. Y, igual que decía Pablo de El molino del Flos de George Eliot, se lee de tirón, se lee sin pensar, aunque luego uno piensa y medita mucho. Javier Muñoz Villén, bienvenido de nuevo a El arpa de Becker. Muchas gracias. Las alas del caído. Y ya a partir de ahí, como diría aquel un poco de broma, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa. Título, le tuve que dar unas vueltas y lo cambié inicialmente, pero sí que nos lleva digamos, al centro mismo neurálgico de la propia novela. Yo creo que, y te lo digo como elogio en el buen sentido, tú siempre escribes la novela que querrías leer y así consigues que nosotros disfrutemos, los lectores, me refiero. Así intento hacer desde el principio, porque si yo como lector me aburro, no tengo piedad. Es decir, abandono el libro y hasta nunca, ¿no? Y intento eso, busco eso siempre. Si no me entretiene a mí, cuando hago la primera relectura o digamos la primera corrección un poquito, si me aburre, no es viable. Y busco efectivamente que sea así y de momento pues hay gente que le parece que entonces le gusta leer igual que me gusta a mí. Es una novela muy compleja porque transcurre en dos tiempos y vas continuamente jugando con uno y con otro, llevándonos con uno y con otro, y luego dentro del mismo tiempo, especialmente en los años 40, también a veces descolocas los días. El lector nunca se pierde porque está todo muy bien contado, muy bien indicado y además con muchísima coherencia, pero tú como escritor te lo pones muy complicado. Son muchas piezas a colocar / descolocar. Al principio todo fluye y todo parece sencillo, efectivamente, hasta que uno hace la primera lectura. Y ahí sí se complica, efectivamente. Hay que jugar mucho con los tiempos, especialmente en la primera parte, la persecución. Sí, claro, cuando el agente del RSH persigue al arqueólogo. A veces es cuestión de horas, pero anticipas unas, ralentizas otras. Correcto. O sea, al final estamos contando, la historia está contada desde dos puntos de vista inicialmente. Y claro, los personajes están viviendo momentos diferentes, muy próximos en el tiempo e incluso en algunos momentos muy próximos en el espacio, en lugares muy próximos. Insisto, es narrar una persecución desde los dos puntos de vista. Entonces, sí, efectivamente, inicialmente una historia quizás va más rápido, otra no, pero al final confluyen siempre en un cruce de caminos absolutamente imperdible, irremediable, inevitable. Voy a jugar a ser editorial
y sobre todo de cara a nuestros espectadores, sinopsis, por favor. La sinopsis de esta novela es... este tema siempre lo trato con mucho cariño y con mi editora, con Ángeles, porque a ella le encanta hacer las sinopsis como si fueran los titulares de un periódico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucho. Estamos viviendo primero las aventuras de un arqueólogo buscando pues, una pieza muy misteriosa que lleva años tras ella. Estamos hablando de mediados de la Segunda Guerra Mundial. Va a perseguirle un agente bastante despiadado de los servicios secretos de las SS, el RSHA, un brazo muy violento, ¿no? de las filas de Himmler. Y bueno, pues ahí inicia la historia, una historia que va a continuar pues, muchos años después, pues con un encuentro fortuito, un chico de una favela brasileña, que diréis, eso, ¿cómo lo casamos? ¿No? Pues lo casamos. Sí, pero hay que leerlo. Lo casamos y además es una historia muy curiosa, y una arqueóloga en el momento presente, y su marido, que es su ex marido, que es un periodista pues, curtido en 1000 batallas. Y a partir de ahí, las aventuras, tanto de una época como de otra, van a ir confluyendo en un punto central y en un desenlace que va a ser, insisto, inevitable, y que nos va a desvelar pues, efectivamente la naturaleza misma de ese objeto y dónde termina la búsqueda de todos los personajes. ¿Y por qué las alas del caído? Ya que le has dado tanta Pues las alas del caído al título. Pues es el spoiler mismo es decir, en sí está recogido ese punto, no diría tan final, pero ese plot twist, ese momento de golpe, ese gancho, está ahí en el título. No os voy a adelantar más, leerlo pero para desvelarlo. efectivamente, cuando lleguéis a esa parte, lo primero que va a hacer vuestras cabezas es iros al título y decir, y ese momento a mí es el que más me gusta en los lectores. Saben, ustedes, ahí está memes, ¿no? El momento en que entiendes el título del libro. Ese es el momento así como dices, ahora caso todo. Lo que es cierto es que más allá de, entre comillas, destripar, anticipar, hacer prever, el título me parece muy idóneo porque desde el principio, al menos te lo digo claro como lector, y te lo digo también para bien, igual que hablábamos en tu anterior novela, cuando leí de Stephen King, pero que no era ni estableciendo comparaciones, sino estableciendo solo lo que uno ha leído, lo que a uno le gusta y por dónde se conduce como escritor. Me llevaste a evocar el prólogo, el fantástico prólogo, especialmente en la película, aunque en la novela también está, del Exorcista. Entonces, ya en ese prólogo del Exorcista están las alas del caído, de algún modo. Ese prólogo, aparte de ser una auténtica obra maestra del cine de terror, creo que no hay prólogos ni parecidos. Bueno, sí nos lleva ahí, ¿no? Nos lleva a ese punto un poco de lo sobrehumano, de lo sobrenatural. Tanto como dices, de búsqueda como de lo que se desentierra. Es que juegas muy bien con ambas cosas también, como en ese inicio del Exorcista. Efectivamente, es que no deja de ser una búsqueda. Todos los personajes están buscando algo, unos a unos niveles, otros a otros niveles, pero al final es desenterrar algo maldito, algo que va a marcar la vida de todos los personajes, tanto al principio en la historia de la Segunda Guerra Mundial como en la actualidad. Efectivamente, se desenterra. Me gusta mucho esa similitud que es una película maravillosa, El Exorcista. Es que es mejor que la novela, y la novela está fantásticamente escrita, ¿eh? Y obviamente sin esa novela igual no había la película, pero es que la película la supera muy fan, increíble. en todo. Iba a decirte también, hay un momento que me gusta muchísimo en el que un personaje dice, es una historia que no te puedo contar porque aún estoy procurando olvidarla. Caramba, ¿cómo hablar de lo que no se puede contar, pero se está viviendo, de lo que no se querría recordar, pero está ahí? Efectivamente, al final yo creo que es la vida, ¿no? O sea, las sombras forman parte de todos nosotros en mayor o menor medida. Aquí hay personajes que
que han crecido entre esas sombras, ¿no? Y tienen un pasado que en algunos casos, insisto, no puede desvelarse, tiene que seguir siendo un secreto porque igual que ocurre con el objeto que van a estar buscando, cuando lo descubran, pues digamos que puede alterar, por así decirlo, efectivamente, la vida de todo el que esté cerca. Y con esta novela, ¿en qué punto piensas que estás como escritor? Bueno, esta novela me suelen decir que sí he cambiado de registro, pero yo inicialmente la primera novela, la novela un poco que me abrió las puertas del Grupo Planeta, es Sótano Secreto, una novela que autoedité como un puro y mero capricho, que al final, bueno, pues llegó a las manos adecuadas y eso permitió, digamos que abrirme al mundo editorial y se inició ahí, ¿no? Pues esta novela vuelve a ese origen. Yo no empecé con el thriller. Sí que es cierto que anteriormente las dos novelas han sido thriller o novela negra, depende. Ahí hay debate donde encasillamos a cada una de ellas, pero aquí volvemos al inicio. Entonces, ¿en qué punto me deja esto? Bueno, pues es un tipo de novela que me encanta, es un tipo de novela que siempre me ha gustado como lector muchísimo porque me entretiene, porque a nivel histórico me aporta mucho, es decir, simplemente la labor de investigación aquí para mí ha sido muy gratificante, muy enriquecedora y es un punto es un volver al inicio que fue el que abrió todo. Es decir, para mí es como un punto de vamos a pararnos con lo que estábamos haciendo, volvemos al inicio, vamos a probar si gusta, está gustando mucho. Y ahora pues se me abren más puertas porque yo nunca he querido estar encasillado en un solo género y he visto que efectivamente que podemos seguir con... Así que bueno, pues a la expectativa evidentemente de seguir creciendo como escritor y de seguir entreteniendo, que no deja de ser mi única expectativa para mis lectores siempre. Has señalado de algún modo algo que me parece muy plausible en la novela. Hay mucha historia. Hay muchas historias, hay muchas leyendas, hay muchas realidades, hay muchos datos y consigues armonizarlos, suministrarlos y colocarlos en el momento adecuado para que no pesen e incluso informen al lector y hagan al mismo tiempo avanzar la acción. Eso me parece que das varios saltos mortales, porque algunos pondrían páginas y páginas contando no sé qué de la guerra mundial, no sé qué de cuándo fueron a excavar cuál, no sé qué leyendas cuando la tumba de Tutankamón, pum, 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 pum. Hay muchísima información, o sea, hay muchísimas cosas que son simplemente páginas de historia de la arqueología y de historia de la guerra y demás, pero las precisas, o sea, cómo se logra condensar y sobre todo articularlo de ese modo útil para el lector. Al final hay que intentar no mostrar nada que no vaya muy de la mano de la propia historia. Es que tiene que ser así. Cualquier salida es irte a dar clases, ¿no? Es que es una novela. Es una novela. Se me Javier, que hay muchos que se les olvida, que escriben novela y se van al libro de historia. Ya sabemos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ya más o menos todos ya tenemos. O sea, es decir, es muy difícil dar una clase a través de una novela. Tiene que ser lo contrario. Es decir, tienes que contar lo justo y necesario, que vaya con tu argumento, que vaya con la trama, que vaya con la historia y que vaya con el desarrollo de la novela, sin, por supuesto, ni aburrir, ni dar sermones, porque no es para eso la novela. Entonces, hay que tener cuidado, sí. Siempre hay que saber cuándo se dice, dónde se dice, en qué conversaciones. Hay una conversación entre la agente Smith y Christian O'Sullivan en un vehículo. Y mientras ella conduce... Estaba pensando en ese momento él le concreto, cuenta un rollo que para ella, yo me estaba imaginando, digo, ella que es una agente del MI6, le debe de estar sonando esto es decir, están hablando del códice sinaítico y le debe de estar sonando pero efectivamente, es decir, ese es el punto, porque esa es su vida. Y encima él se remonta a cosas que a lo mejor no tienen ninguna utilidad, pero es para explicarlo todo. Él habla de los sumerios, él habla de la astronomía, pero él simplemente, él no quiere aburrir él lo que está es viviendo su historia y explicando a la agente Smith cómo ha llegado a la conclusión efectivamente de qué está buscando, a dónde está yendo,
Simplemente él Porque es usa- capaz de todo con tal de volver a ese camino que él quiere recorrer. Por supuesto, pero claro, él lo explica, es él, no Pues soy yo dando por el eso rollo ahí voy, claro. de la Wikipedia. Es Es él que ha vivido eso, lo sabe, lo conoce, un es montón de datos, arqueólogo. pero que están servidos con el Efectivamente. personaje. Es complicado, pero yo creo que al final hay que ir haciéndolo de esta manera, únicamente. Solo vale así, que sea parte de la propia trama. Si no, pues no. Claro. ¿Y el componente humano de la novela? ¿Qué es lo que más te ha interesado destacar a nivel psicológico y humano de los personajes? ¿O simplemente has querido jugar con la trama? Aquí hay, o sea, depende. Ayer en un club de lectura me preguntaba una psicóloga por ciertos sesgos de algunos personajes en concreto. Es decir, que yo creo que depende del prisma. Y hay personas que están viendo ciertas características psicológicas de los personajes y gente que a lo mejor le interesa más la trama y no se fija tanto. ¿Qué pone Javier Muñoz Villén para que los personajes tengan esa parte pues esa parte complicada de personalidad? Pues yo creo que todos los personajes al final están buscando algo. Están buscando algo fuera cuando realmente la búsqueda es interior y la tienen ellos mismos. Están buscando un objeto, pero todos realmente están intentando llenar un vacío que va más allá del propio objeto que están buscando. Unos en una forma, el agente Schneider con sus carencias, su maldad y su falta de empatía. Otros desde los principios, desde un poco otro tipo de personalidad. Pero al final es una búsqueda. Esto no deja de ser, los personajes están en búsqueda continua, tanto los primeros como los de la segunda parte de la novela. Y eso sí es un poco quizás lo que más he intentado plasmar a nivel humano en los personajes, ¿no? Ese intento por buscar, por esa búsqueda siempre de algo que al final pues, no deja de ser un vacío existencial interno de cada uno. Muy bien esa pregunta y tu respuesta para el colofón que quería poner a la entrevista, que es el momento en el que el personaje dice, para que se vea ese componente humano que hay en las novelas de Javier Muñoz Villén, dice, el precio que tuve que pagar fue muy alto, mi propia conciencia. A partir de ahí, fabulen, imaginen y sobre todo lean Las alas del caído y ya verán cómo es el viaje. Javier Muñoz Villén, muchísimas gracias por volver a confiar en el arpa de Becker para presentar tu novela. Por supuesto, a vosotros siempre. Es un placer estar aquí hablando de mis novelas y pues por unas cuantas más, por supuesto. Claro que sí. Pablo Vilaboy, no sé en qué momento estará el arpa, si con el molino del Flos muy bucólica, en indagaciones arqueológicas, pensando que el caído puede venir volando. Vamos con las alas al viento. Eso sí, siempre adelante, como sea. Y vamos, por supuesto, a buscar nuevas lecturas que dentro de muy poco vamos a compartir con todos ustedes. Gracias.